Soy Carlos Dada, director de El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias por parte de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Soy Graciela Barrera. Es 12 de junio. Hoy en el resumen, El Salvador. 2 de cada 100 ciudadanos están presos. $123,838. Ese es el número definitivo de personas que, hasta mayo de 2026, se encontraban encerradas en las distintas cárceles de El Salvador. Llegar a esa cifra exacta no fue a través de un informe transparente del Estado, sino gracias a un cálculo reciente de la prensa gráfica. El periódico sumó las piezas del rompecabezas reveladas en la última prórroga del régimen de excepción. Desde marzo de 2022, las autoridades han capturado 92,300 personas. El sistema penitenciario salvadoreño está diseñado para albergar a 38,864 reclusos, según un informe del Instituto de Derechos Humanos de la UCA. Pero solo en 2025 hubo 118,369 personas privadas de libertad. El IDUCA estima que 103,837 personas se encuentran recluidas en centros penales tradicionales, mientras que otras 14,532 permanecen en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele como parte de su estrategia de seguridad. Según el informe, el CECOT opera actualmente al 36% de su capacidad nominal, de 40,000 reclusos. La organización sostiene que incluso si el CECOT estuviera completamente ocupado, el sistema penitenciario seguiría registrando niveles críticos de hacinamiento, cercanos al 167%. Por ello, advierte que la construcción de nueva infraestructura no resuelve por sí sola el problema estructural de sobrepoblación carcelaria. Si a esas 92,300 capturas recientes le sumamos los 39,538 reos que ya están en prisión antes del régimen, el saldo nos da esa monumental cifra de 123,838 reclusos. Al dividir esta población penitenciaria entre los poco más de 6 millones de habitantes que tiene El Salvador, el resultado arroja la tasa actual: 2,053 privados de libertad por cada 100,000 habitantes. Para ponerlo en perspectiva, equivale a decir que 2 de cada 100 ciudadanos salvadoreños están hoy tras las rejas. Este hallazgo de la prensa gráfica confirma lo que ya había documentado en 2024 World Prison Brief, una base de datos internacional que recopila estadísticas penitenciarias de más de 200 países, y ubicó a El Salvador como el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, registrando en ese momento 1,659 personas por cada 100,000 habitantes. El país continúa encabezando el ranking mundial, superando a Cuba, a Turkmenistán e incluso a Estados Unidos. Pero conocer estos números ha requerido de ejercicio periodístico, porque oficialmente la Dirección General de Centros Penales declaró bajo reserva todos los datos del Sistema de Información Penitenciaria. Esto implica que por vías oficiales es imposible determinar cuántas de estas más de 123,000 personas son hombres o mujeres, qué edades tienen, en qué recinto se encuentran, cuál es su estatus judicial y sus condiciones de salud. Ni siquiera la Fiscalía o la Corte Suprema de Justicia reportan tener registro detallado sobre las capturas. ¿Qué efectos tiene mantener bajo reserva la información sobre las cárceles? El abogado Elías Ramírez plantea que esta práctica ha debilitado los controles sobre el sistema penitenciario. Bueno, le comentaba que además esta situación lo que agrava es pues una vulneración además de los principios constitucionales de la presunción de inocencia y el debido proceso que tienen que llevar a estas personas que están capturadas. Es decir, los jueces no tienen la capacidad
para poder respetar dichos principios. Desde marzo del 2022, que inició el régimen, hemos observado los abogados que ejercemos defensa, que cuando un juez ordena la libertad de una persona, se tardan hasta 3 meses en liberar. Entonces, lo que podemos observar es que hay una clara vulneración de derechos de la población penitenciaria por parte de esta reserva, a la que en muchas ocasiones ni los jueces tienen acceso a esta. Mientras, el gobierno destaca públicamente que 45,000 reos trabajan en programas de rehabilitación. El periodismo de investigación ha revelado otra cara. Un reportaje del Faro documentó en 2023 cómo un grupo de privados de libertad en fase de confianza fue utilizado para construir una propiedad privada en Playa Las Hojas, una obra vinculada a una empresaria relacionada con la madre del director de centros penales, Osiris Luna. Lo que ocurre tras esos muros se conoce apenas a cuentagotas, porque las visitas familiares están prohibidas. Aún así, investigaciones del Faro han logrado documentar un panorama oscuro, una red de abusos, torturas, muertes bajo custodia estatal y entierros clandestinos que han permanecido ocultos para las familias. Este mismo periódico confirmó que en el interior de las cárceles opera un sistema donde funcionarios penitenciarios y abogados cobran sobornos a cambio de permitir visitas clandestinas, llegando incluso a vender el derecho a entregar cartas. El propio gobierno ha reconocido la existencia de capturas erróneas, a las que funcionarios han llegado a referirse como un margen de error. A pesar de esto, la maquinaria de arrestos no se apaga. Solo en lo que va de 2026 se reportan 1.300 nuevas capturas, manteniendo un ritmo de hasta 350 detenidos al mes. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas concluyó que la privación de libertad del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, vulnera normas internacionales de derechos humanos y recomendó su liberación inmediata, así como el acceso a medidas de reparación e indemnización. La opinión fue publicada esta semana por el organismo especializado de la ONU, tras haber sido aprobada durante su 105º periodo de sesiones. Según el documento, la detención de Mason en junio de 2021 contraviene disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Antes de llegar a la alcaldía de San Salvador bajo la bandera de Arena, Mason mantuvo una relación de cercanía política con Bukele. En 2018, incluso expresó públicamente su amistad y respaldo cuando corría por la presidencia. Sin embargo, la relación se deterioró tras la llegada de Bukele al poder. En junio de 2021, cuando aún era alcalde capitalino, Mason fue capturado por acusaciones relacionadas con la retención de cuotas laborales descontadas a empleados municipales. Desde entonces, permanece en prisión y enfrenta distintos procesos judiciales. La Fiscalía también lo acusó de negociar con pandillas para obtener apoyo electoral durante las elecciones de 2014 y 2015. Según la acusación, habría participado en reuniones con líderes de estructuras criminales a cambio de beneficios políticos. En febrero de 2025 fue condenado a 4 años de prisión por incumplimiento de deberes, mientras que otros procesos continuaron avanzando en los tribunales. Los expertos señalaron que las autoridades no proporcionaron una base legal suficiente para justificar la captura del exfuncionario y cuestionaron que, tras ser absuelto en algunos procesos, enfrentará nuevas acusaciones que derivaron en su permanencia en prisión. El informe describe esta situación como una posible detención en cadena, sin fundamento jurídico real. El grupo también expresó preocupación por presuntas irregularidades durante la detención preventiva, así como por denuncias de malos tratos que, según el documento, habrían afectado la capacidad de defensa del exalcalde. Asimismo, indicó que declaraciones de funcionarios públicos tras la captura pudieron afectar la presunción de inocencia. Además de solicitar su liberación, la ONU instó al Estado salvadoreño a realizar una investigación independiente sobre las circunstancias de la privación de libertad de Mason y a adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de sus derechos. El pronunciamiento tiene carácter no vinculante, aunque constituye una recomendación formal emitida por mecanismos internacionales de derechos humanos. Yo creo que cualquier persona acá que nos atrevemos a hablar, hablamos con miedo, hablamos con temor.
Esas fueron las palabras del abogado constitucionalista Enrique Anaya apenas 4 días antes de ser capturado por agentes vestidos de civil en Santa Tecla el 7 de junio de 2025. Esta semana cumple 1 año en prisión. Anaya ha sido una de las voces más críticas del gobierno del presidente Nayib Bukele. Fue uno de los pocos abogados que cuestionó públicamente la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte de la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo en mayo de 2021. Posteriormente, la Corte abrió un proceso disciplinario en su contra por presunta mala conducta profesional, luego de la publicación de una columna de opinión en la que criticó el proceso de elección de magistrados. También cuestionó la resolución del Tribunal Supremo Electoral que habilitó la reelección presidencial inmediata y denunció reiteradamente violaciones a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción. Al cumplirse 1 año de su detención, las organizaciones Lawyers for Lawyers y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo expresaron preocupación por lo que consideran vulneraciones a sus derechos fundamentales. Entre ellas, señalaron restricciones para comunicarse con sus abogados y familiares, así como obstáculos para acceder al expediente judicial. Ambas organizaciones recordaron además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de Anaya en 2025, al considerar que existían riesgos para sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud. En la nota de Centroamérica, Gabriel Labrador cuenta las primeras señales de cambio en la justicia guatemalteca tras la salida de la cuestionada fiscal Consuelo Porras. Bueno, han sido 3 años, ya lo decía la abogada, de una batalla legal por defender el trabajo de la prensa. No se trata de periodistas únicamente de los que trabajábamos en el diario El Periódico, se trata de defender el trabajo que todos hacemos en Guatemala. Entonces es lo importante de esta decisión. Ese es el periodista Alexander Valdés, tras una audiencia judicial en la que se retiraron los cargos en su contra en Ciudad Guatemala. Un día antes, el 1 de junio de 2026, la Fiscalía presentó un recurso formal para retirar un recurso ante la Corte de Constitucionalidad contra Valdés y otros periodistas y columnistas de El Periódico, uno de los medios de investigación más relevantes de Guatemala. El 2 de junio, día de la audiencia, los fiscales tampoco asistieron. Que la Fiscalía se haya abstenido de continuar su demanda penal contra periodistas en Guatemala representa una ruptura estratégica con prácticas que se hicieron comunes durante la administración de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público de Guatemala desde 2018. El 17 de mayo de 2026, el abogado Gabriel García Luna asumió la dirección de la Fiscalía, nombrado por el presidente Bernardo Arévalo. Esa transición supone un cambio administrativo fundamental para la institución. El retiro de cargos contra los periodistas del periódico es la primera señal de ese cambio. Al desistir del recurso contra los periodistas, la Fiscalía abandona los cargos de conspiración para obstrucción a la justicia, que Porras utilizó frecuentemente para criminalizar a periodistas que informaban sobre anomalías judiciales. El recurso ante la Corte de Constitucionalidad fue presentado durante la administración de Porras, el 1 de febrero de 2026, por la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, que en ese momento estaba dirigida por Rafael Curruchiche. Tanto Porras como Curruchiche impulsaron un patrón sistemático de acoso legal mientras estuvieron en la institución. Al menos 50 personas, incluidos jueces y activistas, buscaron el exilio para evitar la persecución. Solo entre 2022 y 2023, más de 20 periodistas huyeron, incluido Alexander Valdés, que regresó recientemente tras un exilio de 3 años. Este acoso implicaba frecuentemente detenciones arbitrarias y la mala aplicación de la ley contra el crimen organizado para atacar a la prensa. José Rubén Zamora sigue siendo el símbolo central de esta época. Su encarcelamiento y el estrangulamiento económico deliberado de El Periódico obligaron al cierre del local en 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas escribió un comunicado en el que afirmaba que la retirada de los cargos penales contra los periodistas del periódico fue
un desarrollo importante y un primer paso en la dirección correcta para restaurar el respeto a la libertad de expresión y el Estado de Derecho en Guatemala. El futuro judicial en este país sigue siendo complejo debido a obstáculos políticos. No obstante, la reciente retirada de casos de alto perfil sugiere un cambio en el panorama legal guatemalteco hacia la protección de la libertad de expresión. Aquí termina el episodio de hoy del Resumen, un podcast original del Faro Audio. Suscríbete en Spotify, YouTube, Apple Podcasts o iHeartRadio. Gabriela Cáceres y yo escribimos este episodio. La edición es de Victoria Delgado. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.